C'è sempre il casino. Com'è? Secondo me quando vanno alla fiducia con la spoglia esterno del figlio, ma quanto durerà? No, vabbè, Si vota febbraio. primavera, sì, Però che fai in questi mesi? Un casino. nulla. È il fallimento delle larghe intere. Non ci si può alleare. I due partiti sono tutti e due liquefanti. Sono liquefanti perché è diviso il figlio, quella è la figura della figlia del figlio. Sì, ho È importante il padre. Lui fa il sindaco adesso. Sì, potentissimo, nella mia zona, quando ho detto me che è il figlio. Potentissimo. Risolve qualsiasi problema. Sonarsi, non le sto. Entonces, sí, se puede empezar. Que hacen un paseo por Valencia. Buenas noches a todos, gracias a todos por estar aquí. Gracias al presidente Samper que ha elegido Lila para dar una conferencia sobre un problema tan fundamental e importante que el problema de la droga, prohibición o legalización. Señor presidente, muchas gracias, somos muy honrados de tenerla aquí con nosotros. Y después agradezco otro co-speaker que va a ser el honorable profesor Vincenzo Scotti, que es un destacado político italiano, non político, protagonista de una política italiana siempre muy difícil, muy delicata y siempre un monumento de sabiedad, de conoscenza. Es un presidente Samper, l'onorevole Scotti, es un grande amico de América Latina. Y después tiene l'onorevole Marietta Tidei, que es una nueva amica de América Latina, es una joven exponente destacada, miembro del Parlamento italiano, que nosotros queremos que se acerca siempre más a la América Latina. Eso que me ha golpeado muchísimo, señor presidente, cuando ella llegó la primera vez a Lila diciendo, ma io quiero de interesarme de América Latina, se abrió todas las puertas, porque nosotros tenemos necesitamos de la contribución, no, onorevole Scotti, de los jóvenes destacados miembros del Parlamento italiano que se ocupan, porque es una voz muy importante que el Parlamento nos acompaña. Esto es fundamental, la política debe acompañar una nueva política de América Latina. Entonces, muchas gracias y ahora voy a dar la palabra a la delegata de Colombia, antes de Lila, el encargado de negocio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, embajador Malfatti, señor presidente Ernesto Samper, honorable profesor Scotti, honorable diputada Tidei, José Luis Rizauce también aquí presente, a todos ustedes, gracias por esta iniciativa, que creo que es una discusión abierta hoy en día, incluso más regionalmente que lo que se discutía en el pasado, más dentro de nuestras casas. Hoy en día cada día está más abierta la discusión y el presidente Samper en este libro que nos presenta hoy nos da una serie de motivaciones a todos para poder hacer una reflexión juiciosa de lo que significa de verdad pensar en que en nuestras posiciones en los países que muchas hemos considerado un poco más represivas que educativas, sea esta una oportunidad para escucharlo. Presidente, muchas gracias por acompañarnos y quiero también darle a Esperanza Anzola, que ha sido la que ha tomado esta iniciativa, el agradecimiento, así que bueno, le agradezco por estar con nosotros. Muchas
Muchas gracias a todos también los presentes. Para nosotros como ILA es verdaderamente un honor tener el expresidente de la Colombia, presidente Samper, con nosotros. Ya lo hemos seguido, monitoreado en sus actividades, es coordinador del Foro de Biarritz actualmente y es un académico, es un profesor también, además de ser un excelente político. Hay una nueva categoría de políticos en América Latina que algunos de ellos están dando una contribución enorme. Se trata de algunos expresidentes, pienso sobre todo en el presidente Samper y en el presidente Lagos, por ejemplo, que de expresidentes siguen ofreciendo una gran contribución para el desarrollo de América Latina y de América Latina en el mundo. El tema que desde hace tiempo reflexiona, trabaja, publica, lucha el presidente Samper es un tema, como ustedes saben, bastante delicado, complejo. El análisis, el libro de presidente Samper tiene esto, no busca simplificar la complejidad, pero la afronta y da y hace propuestas políticas muy interesantes, tan interesantes que ya son distintos presidentes actualmente en su cargo en América Latina que, digamos, se han vuelto samperistas. Esto es una cuestión bastante interesante de lo que está sucediendo, de que se está moviendo. Incluso tomo solo un dato, recientísimamente estuvo con nosotros José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, y le hablamos incluso de esta iniciativa, y José Miguel, la misma OEA muestra una apertura bastante grande. Es un debate que se inicia, nos interesa mucho que se introduzca el debate con la seriedad del caso también en Italia, y por lo tanto la presencia sea de la Taddei, de la diputada Taddei, que del profesor Scotti, revisten este sentido, esta importancia. ¿Cuál va a ser el pequeñísimo formato que vamos a seguir en este seminario? Vamos a pedirle una ponencia al presidente Samper, lo suficientemente explicativa de sus puntos de vista, dos primeras reacciones por parte de la diputada Taddei y por parte del profesor Scotti, algunas intervenciones del público que estén interesados en preguntar o hacer sugerencias para que el mismo presidente Samper no cierre este evento. Así que bastante simple, y nuevamente también agradecer por su presencia. Presidente, a usted la palabra. Muchísimas gracias, profesor Risauzi. Un saludo muy cordial al secretario general del ILA, al embajador Giorgio Malfatti. Un saludo a Victoria Senior, encargada de negocios, a Silvia, que estará a partir de mañana encargada de nuestra embajada. De la misma manera, mis agradecimientos a la querida diputada y al profesor Scotti por acompañarnos esta tarde, a Esperanza Anzola, que le ha puesto todo el corazón con Simonetta a la organización de este evento, mis agradecimientos también, y un saludo cordial a los embajadores, representantes de las embajadas latinoamericanas que hoy nos acompañan. Si uno hace un repaso de las páginas de los periódicos en el último año, se encuentra con noticias que parecerían sorprendentes hace 10 o 15 años. Que el presidente de Uruguay, el presidente Mujica, presente un proyecto de ley para legalizar la producción, la distribución y el consumo de la marihuana. Que el presidente Evo Morales de Bolivia consiga en Viena que se acepte por primera vez en muchos años el consumo cultural de la coca,
que era algo a lo cual estaban habituados los indígenas de Bolivia desde hace 500 años, que el presidente de Colombia sugiera que a través de medidas impositivas se podría acabar con las utilidades del narcotráfico, el presidente Santos, que la presidenta de Costa Rica diga que se necesita un nuevo enfoque sobre el tema de las drogas, que el presidente Otto Pérez de Guatemala sugiera que solamente a través de un cambio de política se puede llegar a controlar el problema del narcotráfico en Centroamérica, que varios exministros mexicanos suscriban una carta apoyando una vía cercana a la legalización, que se apruebe en 2 estados de los Estados Unidos, en Colorado y Ohio, la legalización del consumo y de la distribución de la marihuana, o que, como sucedió unos meses anteriores, la proposición 19 de California, que de frente plantea la posibilidad de legalizar la producción, la distribución y el consumo de marihuana, haya obtenido el 48% de los votos, o que el más importante comentarista científico de la CNN declare que estaba equivocado en sus juicios sobre la marihuana porque no ha encontrado una sola evidencia científica de que haya habido una muerte por sobredosis de marihuana, y que todo esto se haya considerado en la Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Cartagena y a la cual asistió el presidente Barack Obama. Todo esto sugiere que hay unos vientos distintos en relación con el tema de las drogas, y que en esos vientos América Latina está jugando un papel de liderazgo considerable que tiene que ser tenido en cuenta en una reformulación de la política de la prohibición. Lo que estarían indicando todos estos hechos es nada más ni nada menos de que la vieja política prohibicionista que comenzó en 1912, cuando después de las guerras del opio, Inglaterra le impuso a la China la obligación de perseguir el opio que ellos no estaban dispuestos a comprarle a los ingleses importado de la India, que esa vieja y centenaria política está haciendo aguas. Prohibición siempre ha existido. Adán y Eva los echaron del paraíso no porque les gustara la manzana, sino porque violaron la prohibición que les impedía comérsela. De tal manera que la prohibición ha sido una decisión cultural y política que ha cambiado con los años. En Colombia se usaba la cocaína como un anestésico en el siglo XIX. Y para no ir más lejos, aquí en Italia, el Papa León XIII en el siglo XVII le gustaba un vino que le preparaba un farmacéutico, amigo suyo peruano, que vivía en Sicilia, que era el famoso vino Mariani, que lo traían y lo hacían con extractos de hoja de coca traídos del Perú. Y el Papa se envició a este vino Mariani, podía ir a cualquier parte, menos, le podían faltar los monaguillos, los hábitos, lo que fuera, menos su vino Mariani, hasta tal punto de que aceptó posar en una foto como etiqueta del vino Marini, que fue profusamente difundida. Y algunos piensan que este vino Marini o Mariani fue el antecedente o fue el bisabuelo de la Coca-Cola, que es la otra bebida que todavía, aunque digan que ya no, se rumora que sigue utilizando extracto de coca para ese poder febricitante que le produzca a uno la Coca-Cola, especialmente ahora que es dietética para algunos de sus consumidores como yo. De tal manera que la prohibición ha sido algo que se ha dado a través de los años, unas sustancias que ayer fueron prohibidas hoy no lo son, o sustancias que lo fueron ayer dejaron de serlo. El problema es la prohibición internacional
como fórmula legal lo que está en este momento en discusión. Después de 100 años en los cuales se comenzó con la prohibición del opio, luego se siguieron involucrando sustancias, luego se incluyeron dentro de las figuras de la prohibición los esquemas que fracasaron en la prohibición del alcohol, y en los años 60, Nixon declaró la guerra contra las drogas como un problema de seguridad nacional. A partir de ese momento la prohibición se convirtió en un problema político. Y lo grave no es el prohibicionismo, sino es el intervencionismo en función de la prohibición, que es en lo que actualmente estamos, y que es lo que se está comenzando a debatir en distintos escenarios, y a eso se refiere fundamentalmente el libro que ustedes en este momento tienen a su disposición. Ahora, la prohibición no se discute entonces ya por razones éticas, de que las drogas sean malas o buenas y se deban o no consumir porque lo sean. La prohibición ya no es un problema médico como comenzó siéndolo, de que se prohibían las drogas porque eran malas para la salud, y entonces había que sustraerlas al consumo social porque podían hacerle daño a la población. Hoy día las drogas son malas o son buenas en función de una decisión política que ya no tiene en cuenta las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, sino simple y sencillamente la necesidad de utilizar la persecución de las drogas como un ejemplo de lo que es la afirmación ética de una política intervencionista. Los estudios más recientes en relación con la prohibición, al margen de cualquier discusión ética, y la discusión ética sobre las drogas es particularmente válida en países como los Estados Unidos, donde en la frase de Tocqueville, los Estados Unidos, la religión prohíbe todo lo que la ley permite. En ese contexto, el tema de la prohibición ha sido revisado recientemente con argumentos de carácter económico. Las mejores contribuciones al debate sobre las drogas que ustedes encuentran resultan de los estudios que un grupo de economistas encabezados por el premio Nobel Gary Becker ha hecho sobre la inefectividad de la política prohibicionista. Y estos estudios han encontrado, por ejemplo, que las drogas, la demanda de las drogas no es sensible al precio de las mismas, lo que llamarían los economistas la elasticidad de la demanda. ¿Qué quiere esto decir? Que así se suba el precio de las drogas, la gente no deja de consumir drogas. Primero, porque restringe otro tipo de consumos para poder seguir consumiendo las drogas. Segundo, porque consume drogas en las cuales sacrifica calidad por cantidad. Entonces acepta que le den una cocaína de menor calidad siempre y cuando que pueda seguir consumiéndola. Tercero, porque la gente se desplaza a otra droga que le sustituya a la que está consumiendo. Entonces, todo el montaje prohibicionista que está hecho sobre la base de incautar cargamentos para que al aumentar la escasez de la droga suban los precios y esa subida de los precios haga que baje el consumo, está montado sobre un sofisma de distracción, porque los narcotraficantes tienen toda la capacidad de colocar en el mercado, de sacar inventarios, de encontrar nuevas rutas, de encontrar sustitutos que les permitan acomodarse a la nueva situación creada por la campaña represiva. Tal manera que el tema del prohibicionismo, desde un enfoque estrictamente economicista, de leyes de oferta y demanda, también está demostrando que la política de lucha contra las drogas que está actualmente planteada es una política ineficiente en términos económicos. Y planteado en esos términos, uno se pregunta, ¿por qué
si disminuir en 1% el consumo de las drogas, por ejemplo de la cocaína, supone invertir en destrucción de cultivos ilícitos en el sur de Colombia $738 por cada consumidor, mientras que el mismo resultado de disminuir en el mismo 1% aplicado a la prevención y a la educación supone una inversión de solo $38. Dice uno, ¿por qué no siguen invirtiendo? ¿Por qué no invertimos entonces en prevención? Si para obtener el mismo resultado hay que invertir 20 veces destruyendo cultivos en Colombia, ¿por qué no invertimos la 20ª parte en reeducar a los consumidores y medidas de prevención? Porque hay un interés nuevamente político en que el peso de la lucha contra las drogas se recargue sobre los países productores de la misma y no sobre los países consumidores. Y hay que comenzar a revisar este paradigma de que, rompiendo las leyes tradicionales que dicen que toda demanda crea su propia oferta, ahora tengamos que aceptar la contraria, es que baste que una persona produzca lo que quiera para que se genere una demanda que le produzca ingresos por demandar ese producto. Con estos argumentos económicos, entonces uno se puede preguntar, ¿qué hacer frente al problema de la prohibición? No es que vayamos a encontrar una política alternativa a la eficacia de esta, porque esta es ineficaz. El hecho de que haya 300 millones de consumidores de drogas en el mundo, que el mercado de las drogas hoy día represente más de $500 mil millones, apenas superado por el mercado del petróleo, lo que lo lleva a uno a pensar es que hay que buscar una salida alternativa. No es que vayamos ahora a dejar a los niños que consuman lo que quieran, simple y sencillamente la política actual no está funcionando y tenemos que buscar una que sí funcione, así de sencillo. No es la legalización. No podemos saltar del fundamentalismo prohibicionista para caer en el fundamentalismo legalizador, de que cada quien consuma lo que se le dé la gana en las cantidades que quiera y donde quiera. Aquí tenemos que encontrar una política alternativa que está basada en la regulación. Es el Estado el que tiene que comenzar a intervenir el mercado de las drogas, lejos de la penalización como única posibilidad de restringir el consumo de las drogas. Y ese es un tema de fondo, porque se trata de ir a una política parecida a la del alcohol y el tabaco, en que sin renunciar a considerar el consumo del alcohol o el consumo del tabaco como unas conductas dañinas y lesivas socialmente, el Estado buscó la manera de darle un tratamiento más de carácter preventivo, de carácter educativo, que de carácter represivo. Se trata entonces de llegar a una descriminalización, en que se le quite el carácter punitivo a las medidas para perseguir las drogas, reemplazar cárceles por centros de tratamiento médico, reemplazar policías y guardias de prisiones por maestros y por médicos que le den un tratamiento preventivo y de salud pública. En eso consiste la descriminalización. Yo, en lugar de tener, como tiene Estados Unidos, 1,5 millones de personas presas en las cárceles, o meter a todos los que venden las drogas en los colegios, o encarcelar a los consumidores, de lo que se trata es de darle un tratamiento de intervención del Estado, intervención para educar, intervención para redimir a los adictos, intervención para poner unos impuestos que saquen a los narcotraficantes del mercado, intervención para manejar los pequeños dealers que acosan a los jóvenes en los mercados de los colegios, intervención para aislar a los sectores vulnerables. En una palabra, una política en que, como lo están haciendo aquí, por ejemplo, en Europa,
Portugal y Holanda, con unos excelentes resultados, se pueda conseguir lo mismo que trata de conseguir la prohibición, y es que haya menos consumo de drogas en el mundo. Para conseguir esto, se requiere que esa política sea gradual, que sea selectiva y que sea concertada. ¿Por qué gradual? Porque no podemos nosotros aspirar a que una política que lleva ya 100 años, de la noche a la mañana cambie totalmente. Hay que iniciar un proceso de desescalamiento del prohibicionismo, desescalamiento, para ir desmontando como un mecanismo de relojero suizo esta bomba de tiempo que se está generando con la prohibición. Y esto es algo que va a tomar un tiempo, que hay que hacerlo con una gradualidad y que hay que hacerlo donde hay que hacerlo, que es en la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra las Drogas en Viena, que es donde se está cocinando y poniendo en marcha la política prohibicionista. ¿Por qué selectiva? Porque no es lo mismo el tema de la marihuana que el tema de la cocaína, de la heroína o las drogas sintéticas. No se le puede dar el mismo tratamiento a las drogas duras que a las drogas que se consideran blandas. Y en esto tenemos que seguir muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos la marihuana representa el segundo cultivo agrícola más importante después del maíz. En Estados Unidos se produce el 60% de la marihuana que se consume en el mundo. En Estados Unidos hay 17 estados en los cuales se permite hoy día el consumo terapéutico de la marihuana. En Estados Unidos hay 2 estados, Ohio y Colorado, que acaban de aprobar un tratamiento legal para la producción, la distribución y el consumo de la marihuana. En Estados Unidos se votó la proposición 19 en California, que llegó a conseguir 48% de los votos para legalizar la marihuana en California, que es un estado que tiene una población casi igual a la de Colombia. Todos los pronósticos en Estados Unidos son a que en muy pocos años los estados habrán legalizado la marihuana. Y hace menos de un mes se produjo una circular del procurador de los Estados Unidos declarando que no van a intervenir en los procesos de consulta popular en los estados para impedir que se pueda legalizar la marihuana a nivel de los estados. Se va a repetir un poco en los Estados Unidos lo que está sucediendo con el tema de la contaminación de gases, y es que los estados están cumpliendo los protocolos de Kioto y sumando unos estados con los otros finalmente se terminarán ajustando a los estándares de los protocolos de Kioto sobre reducción de gases contaminantes. Con la marihuana puede pasar algo parecido, y es que en muy poco tiempo la suma de los estados que están legalizando va a terminar por producir una legalización federal de la marihuana, y entonces vamos a importar nosotros en América Latina maravillosos cigarrillos de marihuana producidos por la Philip Morris sin impuestos, porque ya tenemos tratados de libre comercio, y va a haber propagandas para que consumamos los cigarrillos de marihuana, y nos van a decir que la marihuana hace mucho menos daño que el alcohol, y nuestros hijos estarán cada uno con sus cigarrillos de marihuana fumando en las fiestas que se ofrecerán en la Embajada de Estados Unidos. De tal manera que el mundo está cambiando hacia allá, y hay que darle a cada droga un tratamiento distinto. Por ejemplo, el tema de las drogas sintéticas. Mi querida diputada, el 35% de las drogas que hoy día se consumen son drogas sintéticas, producidas en los países nórdicos de Europa. Esas drogas sintéticas están siendo actualmente prohibidas con licencias y patentes farmacéuticas que nosotros con los tratados de libre comercio nos hemos comprometido a respetar.
O sea que cuando se comienza a producir la legalización de las drogas sintéticas, nosotros tendremos no solamente que aceptar la importación de drogas sintéticas, sino aceptar las patentes a través de las cuales las compañías multinacionales farmacéuticas irán a producir esas drogas en nuestros propios países. Contradicciones de estas que se presentan con estos temas tan complejos. Y finalmente, y con esto ya voy terminando, la legalización, la descriminalización, la política alternativa que propongo, tiene que ser concertada. Porque así como se están viviendo vientos favorables a la legalización, a un tratamiento alternativo en América Latina, como les he planteado al comenzar esta exposición, así también existe un fuerte bloque prohibicionista dentro de la JIFE, que es la Junta Internacional para el Control de las Drogas en Naciones Unidas, en el cual no solamente están los Estados Unidos y algunos países europeos, sino existe una fuerte presencia del bloque musulmán, que está en contra de cualquier consumo de drogas, incluido el alcohol, y del bloque chino, que está en contra de cualquier consumo de drogas, lo cual no quiere decir que en la China no se esté consumiendo drogas o en los países musulmanes. Lo que pasa es que el camino del desescalamiento legal de la prohibición no se va a producir fácilmente mientras que estos países no entiendan que este es el único camino. Lo que pasa es que para ellos hay razones éticas y políticas que son distintas a las que estamos haciendo hoy, planteando hoy, porque este es un debate occidental. Este es un debate de la civilización occidental y estamos en la meca de la civilización occidental, que es Roma, Italia. De tal manera que es mucho el camino que queda por andar. Ahora, ¿por qué lo proponemos nosotros? Porque Colombia es el país que ha pagado los mayores costos por cuenta de la lucha contra las drogas. El costo económico de la lucha contra las drogas para Colombia ha sido en los últimos 20 años del 2% del Producto Interno Bruto. Hemos pagado costos en vidas, costos institucionales, costos internacionales. El país en este momento está tratando afanosamente de buscar una salida política al conflicto armado en La Habana, y entre los 5 puntos que han sido acordados para trabajar con las FARC, uno de esos es el tema del narcotráfico. ¿Por qué es importante el narcotráfico en una salida política, en un acuerdo de paz? Porque el dinero de la droga es el común denominador que ha financiado las distintas formas de violencia que ha vivido el país en los últimos 20 o 30 años. La droga ha financiado la guerrilla, la droga ha financiado los paramilitares, la droga ha financiado la violencia sicarial, de tal manera que si no se encuentra, como se plantea en La Habana, una salida de Colombia del problema de la narcofinanciación, independientemente de cualquier consideración internacional, es muy probable que no seamos capaces de salir en el corto plazo de esta pesadilla, la violencia armada que nos provoca y nos está de alguna manera torturando desde hace 50 años. Claro, en Colombia, como en cualquier democracia, hay unos que son partidarios de la salida política y hay otros que son partidarios de la guerra. Nosotros, que somos partidarios de la salida política y de que haya un acuerdo de paz, pues entendemos perfectamente que el tema de las drogas y qué hacer con el narcotráfico tiene que estar presente en estas discusiones. Hay unos que se quedarán maldiciendo la oscuridad, hay otros que pensamos que así haya una lucecita pequeña para la paz de Colombia. Es mejor apuntarse a esa lucecita porque es la única salida no violenta que le queda al país para terminar con esta pesadilla de la violencia que tenemos desde hace muchos años. Por eso creemos obtener autoridad para plantear en estos foros que para nosotros el problema de la legalización o de una política alternativa a las drogas no es un problema académico o retórico. Italia, como Colombia, sabe lo que es la violencia producida por el narcotráfico y por eso nos sentimos aquí como en casa
para poder presentar estos argumentos que sabemos que son entendidos, comprendidos y seguramente, espero, compartidos con los ilustres anfitriones que hoy día me acompañan. Muchísimas gracias. Bene, grazie Presidente Samper. Ahora doy la palabra a mi amiga Marietta Tidei, que parla un excelente español, pero que quiere hablar italiano, así es que va a hablar italiano. Bueno, buenas tardes a todos y quiero agradecer el Lila, claramente, el presidente Samper, el profesor Scotti, José Luis Risausi y todos los embajadores que están aquí y sobre todo el embajador Malfatti, ahora hablo in italiano, che mi ha dato questa bella opportunità di intervenire questa sera a questa presentazione del libro del presidente Samper, libro che ho letto con attenzione e che non solo mi è piaciuto molto, ma che ho trovato, dove ho trovato degli spunti interessantissimi. Innanzitutto perché il Presidente affronta il tema, che è un tema comunque di una certa complessità, chiaramente con competenza, ma anche con coraggio, e ci invita comunque a delle riflessioni scevre da ogni moralismo, perché spesso quando si parla di droga è una discussione che chiaramente anche quella sul proibizionismo, sulla legalizzazione ha ricordato bene il Presidente quanti anni, io direi anche in Italia quante legislature. Però è una discussione dove comunque si rischia sempre una sorta di vuoto di laicità, cioè si rischia sempre di trincerarsi appunto in una trincea molto profonda nella quale prevalgono considerazioni moralistiche o anche interessi politici rispetto poi invece a considerazioni mediche, scientifiche, che sono quelle che dovrebbero invece orientare anche le scelte dei paesi, le politiche di contrasto dei vari paesi. Chiaramente si ricordava, lo si ricorda molto bene nel libro appunto, quanto il proibizionismo anche nei confronti dell'alcol non abbia poi portato a una diminuzione del fenomeno, anzi ha alimentato il mercato nero e ha assolutamente aumentato la dimensione del fenomeno. Quindi bisogna, a mio avviso, uscire un po' da quella che è una semplice questione morale, proprio per dare questa visione d'insieme, perché il problema della lotta al narcotraffico, al consumo di droga è un problema molto più ampio, molto più diciamo complesso, che va affrontato da diversi punti di vista e non può essere considerato una questione solo penale o addirittura una questione squisitamente moralistica, ma invece va affrontata anche come grande questione sociosanitaria. Guardate, questa mattina quando ho detto a mia madre che sarei intervenuta a questa presentazione, mia madre mi ha raccontato che nel 1978, quando lei ha dato l'esame d'abilitazione all'insegnamento alle scuole medie e alle scuole superiori, ha presentato una tesina sulla legalizzazione delle droghe leggere, quindi cioè, questo per darci anche un po' il senso di quanti anni sono trascorsi e di quanto anche queste ipotesi alternative che prima giustamente il Presidente Samper ci illustrava, anche di quanti anni hanno, quanto a volte sono, ma di quanto poco però sia stato fatto in questo senso. Da quanti anni si parla anche in Italia di riduzione del danno, di spezzare quella continuità commerciale che esiste tra le varie sostanze. E io credo che bene fa il Presidente quando parla di trattamento selettivo del problema, anche di questa distinzione che deve esserci tra sostanza e sostanza, perché lo diceva bene prima, dedica un capitolo intero alla marijuana. Il consumo di marijuana non è uguale al consumo dell'eroina, non produce gli stessi effetti, insomma. E anche questa divisione che c'è stata tra paesi consumatori e paesi produttori, lasciando in verità la più grande responsabilità della lotta al narcotraffico proprio ai paesi produttori, ci dà anche la dimensione della nostra inefficienza, cioè di quanto poco sia stato fatto e di quanto i paesi consumatori, tra cui metto chiaramente anche il nostro, abbiano fatto poco e abbiano comunque rinunciato a vincere la battaglia in casa propria. Quindi io credo che insomma fa bene anche ad affrontare il problema delle droghe sintetiche, che in parte stanno erodendo anche quote di mercato importanti alle droghe di origine vegetale. Proprio di pochi giorni fa è l'allarme dell'ex ministro Beatrice Lorenzin proprio sulle smart drugs, su quelle droghe intelligenti, quelle droghe nascoste, la chetamina, la cannabis sintetica, la salvia divinorum, che si fa anche fatica a riconoscere. Guardate, il governo italiano ha varato un piano di azione proprio diretto agli operatori sanitari, ai chimici, proprio perché queste nuove droghe mutano in continuazione e un ragazzo che spesso arriva al pronto soccorso, a volte proprio
grazie a questo clima di criminalizzazione legata anche al semplice consumo delle droghe, fa fatica anche ad ammettere che cosa ha assunto, e quindi sono anche droghe difficilmente riconoscibili. Credo appunto che si debba andare verso la strada del trattamento selettivo del problema, e credo che è a tutti evidente quanto la strada del proibizionismo fino ad oggi abbia prodotto, voglio dire, scarsi risultati. Quando il Presidente, voglio dire, fa cenno al mito di Sisifo, costretto a spingere una pietra fino alla cima della montagna, con la consapevolezza che poi questa pietra sarebbe rotolata di nuovo verso il basso, ci dà veramente la dimensione dell'inutilità anche degli sforzi che sono stati, diciamo, e anche del dispendio di risorse economiche che probabilmente potevano essere meglio impiegate nella prevenzione, no? Nella prevenzione, nell'assistenza medica. Ecco, allora io credo che sia a tutti evidente che oggi il commercio di droga foraggia le maggiori organizzazioni criminali. Lo stesso Saviano ha scritto un bellissimo libro sul tema, uscito a marzo scorso, pochi mesi fa, insomma, e ci dimostra come sia attualmente il vero e proprio carburante delle mafie di ogni pianeta. Si pensi, voglio dire, al Messico, e quanto costi. Prima faceva riferimento il Presidente al costi in termini di vite umane pagate dalla Colombia, penso anche al Messico, più di 100.000 morti in 6 anni legati comunque al narcotraffico, alla lotta al narcotraffico. Quindi è chiaro che dobbiamo tutti prefigurarci la questione, soprattutto tutti cominciare a discutere della questione in maniera assolutamente diversa a come è stata fatta oggi, fino ad oggi, insomma, anche perché, ripeto, vedere la questione come una questione esclusivamente moralistica o magari solo penale sicuramente non ci ha aiutato. Cioè il fatto che comunque si metta nello stesso carcere il consumatore col piccolo spacciatore, col grande trafficante, non è che sia proprio, visto che comunque le carceri, insomma, lo diceva per la Colombia, ma io credo che anche in Italia si possa affermare la stessa cosa, sono volte delle vere e proprie scuole di crimine, quindi probabilmente i tossicodipendenti, il piccolo consumatore, anche il consumatore abituale ma che comunque non è ancora tossicodipendente, probabilmente avrebbe bisogno di misure alternative al carcere, anche di misure di assistenza medica, psicologica, tutte quelle cose che sicuramente in un carcere, per come sono messe almeno oggi le carceri italiane, ma credo un po' di tutto il mondo, insomma, chiaramente non ci sono questi strumenti, insomma, quindi è chiaro che bisognerebbe invece trovare altri strumenti. Io voglio fare solo un cenno alla questione italiana. In Italia vige la legge Fini-Giovanardi. Questo chiaramente è una mia posizione personale, probabilmente non sarà troppo diffusa, ma io credo che questa legge sicuramente non sia stata una legge che ha fatto bene, che ha prodotto grandi risultati. E vedete, io credo che come tutte le politiche pubbliche, anche la politica di contrasto al narcotraffico, al consumo di stupefacenti, debba essere misurata sulla base dei risultati prodotti. E se queste politiche così repressive, che si basano sull'inasprimento punitivo del consumo, non hanno comunque prodotto poi una significativa riduzione del consumo, è chiaro che bisogna cambiare rotta, bisogna dirci una volta per tutte che sono state politiche fallimentari. E che poi basta, voglio dire, vedere un po' di dati delle nostre carceri. Quando un detenuto su 3, voglio dire, e sta in carcere, sia in attesa di giudizio che condannato, sta in carcere per motivi legati comunque alla violazione, a reati comunque legati al consumo, al traffico di stupefacenti. E quindi è chiaro che, voglio dire, c'è un problema carcerario, c'è un problema soprattutto di inadeguatezza delle misure proposte, sia di repressione ma che soprattutto di prevenzione. Io penso che bisogna andare oltre e soprattutto, diciamo, orientarsi verso quella riduzione del danno di cui si parlava prima, spezzare appunto questa continuità commerciale tra le varie sostanze, trattare selettivamente il problema, e credo che bisogna comunque in qualche modo rilanciare anche il nostro, mi sia proprio consentito un brevissimo accenno all'Italia, il nostro sistema integrato dei servizi, che va affiancato alla grande filiera che lo Stato secondo me ha il dovere di coordinare tra le scuole, i datori di lavoro, i gestori dei luoghi di divertimento, le famiglie, gli enti locali, e soprattutto anche il riconoscimento di servizio pubblico, per esempio al privato sociale o alle comunità di accoglienza, che comunque
soddisfano quei requisiti di accreditamento e che tanto fanno in questo settore. Quindi la strada secondo me deve essere il contrario di quello che è stato intrapresa finora, va modificato completamente il paradigma del problema e soprattutto credo, veramente chiudo perché lascio la parola sicuramente a una persona molto più esperta di me, al professor Scotti, credo che comunque bisognerebbe anche in queste campagne che spesso si fanno e che spesso sono campagne diciamo ideate e veicolate da esperti, magari da esperti del settore, anche un coinvolgimento diverso dei giovani, intanto perché i giovani sono i maggiori esperti della gioventù, conoscono meglio degli altri i loro problemi, i loro bisogni, e poi perché credo veramente che probabilmente un loro coinvolgimento nell'elaborazione, appunto nella composizione e soprattutto nella veicolazione del messaggio sicuramente renderebbe queste campagne più efficaci. Io concludo ringraziando il Presidente Samper per la visione sicuramente originale anche per questa terza via, no? tra la legalizzazione completa, la liberalizzazione completa e il proibizionismo che abbiamo visto che danni ha causato, perché io credo che comunque questo sia un problema che chiaramente non può essere affrontato da un unico Stato, è un problema di caratura internazionale e credo che la strategia anche di risoluzione del problema debba avere carattere internazionale, però è un bene che ci siano delle proposte anche da singoli paesi, penso all'Uruguay o penso appunto a singoli stati degli Stati Uniti, perché comunque dovremmo andare avanti e dovremmo, mi sia consentito anche un po' velocizzare, perché veramente se dagli anni, cioè si parla di legalizzazione di droghe leggere, si parla di riduzione del danno anche in Italia da moltissimi anni, probabilmente i risultati non sono stati un granché su quella via, quindi io mi auguro veramente che questo percorso possa andare più spedito perché credo che ce ne sia veramente bisogno. Grazie mille. Bene, muchas gracias, Marieta. Y diría aprovechar rápidamente también por lo menos para pensar ya para el próximo año de hacer una cosa contigo, con el Parlamento sobre estos temas, de manera tal que podamos invitar, si su agenda lo permite, al presidente Samper para tratar esta temática de manera más profunda en un momento que por ahí el Parlamento está ocupado con cosas más importantes. Bueno, no más importantes, pero... Bueno, ahora doy la palabra al profesor Scotti. Si me permite, Enzo, nomás decir dos cosas. Bueno, por una parte, quiero recordar una experiencia que a mí me tocó colaborar con Enzo en su periodo de subsecretario de Relaciones Exteriores, con competencias para América Latina, porque él planteó el tema seguridad democrática y seguridad ciudadana como un tema importante de la agenda ítalo-latinoamericana. Su acción se concentró fundamentalmente en América Central y México y le permitió un conocimiento bastante de cerca con una serie de temáticas ligadas a lo del profesor Samper. Además, recuerdo, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que el profesor Scotti también fue ministro del Interior en Italia. Entonces, nos pareció, con Esperanza y con Simonetta, y obviamente con nuestro secretario general, que era una persona absolutamente indispensable para una sesión como esta. A ti la palabra, Enzo. Muchas gracias. Chiedo anche, scusa io se parlerò italiano per essere più preciso. Il libro del Presidente non è solo un libro scritto, è un libro che lui ha vissuto. Se si legge il discorso che ha fatto alle Nazioni Unite nel 1996, c'è tutto il libro. Tutte le proposizioni sono in quel discorso.
La seconda cosa, lui ha ripetuto questa sera alcuni concetti fondamentali che sono dei concetti che vanno contro la tendenza spontanea nel mondo contemporaneo di bianco e nero, cioè di affrontare i problemi contrapponendo fondamentalismi contrapposti. Questo vale un po' per tutti i problemi internazionali in questa fase, cioè i problemi vanno analizzati seguendo un rigore logico basato sui dati di fatto, non in maniera semplicistica. Lui ha detto: non si può passare dalla repressione alla legalizzazione come si passasse dalla notte alla mattina, e non è l'alternativa lui cita apriti sesamo, cioè lui pone il problema nella sua complessità, ponendo subito chiaro che bisogna aver presente la differenza tra produzione, esportazione, distribuzione e consumo. E lui dice: questo è un processo, non è una decisione semplice. Io avevo l'abitudine, nella mia esperienza di governo, quando mi si presentava una legge di riforma, io chiedevo di leggere per prima cosa le norme transitorie. Se la norma transitoria mi convinceva, la riforma la consideravo possibile e positiva. Perché la cosa più importante non è indicare l'obiettivo e aver chiuso, ma è indicare un percorso di cambiamento molto concreto, passo dopo passo, perché, come diceva Machiavelli, noi quest'anno celebriamo un centenario in Italia, ma è poco studiato perché gli va dietro una fama sbagliata. Lui diceva: Presidente, quando bisogna cambiare, bisogna sapere che si ha contro coloro che dal cambiamento troverebbero beneficio, ma non ci credano della possibilità del cambiamento, e hanno contro quelli che dal cambiamento hanno delle cose cattive. Questo è un criterio generale. Quando uno pone mano a cambiare, deve sapere bene che ha nemici sia in quelli che dovrebbero essere favorevoli, sia in quelli che sono contrari, ma non sul tema specifico, in genere sul cambio. E la cosa più importante è la transizione, come si parte e come si arriva. Il tema, lei stesso ha detto, è estremamente complesso. Lei lo spiega bene, con molta chiarezza. Io dico che è illuminante, l'ho letto con grande attenzione anch'io. Il primo punto è: bisogna che questo sia portato a livello di discorso internazionale globale. Lei chiede nel suo intervento nel 1996
lei dice la Colombia propone un'agenda di azione globale contro la droga ispirata al principio di corresponsabilità e integralità. Lei pone la prima questione. Io l'ho detto, questo vale per la droga, poi lo vedremo un minuto per la criminalità organizzata. O si realizza una convergenza di azione e di legislazione, o noi siamo tutti deboli. Abbiamo bisogno di muoverci su questo, ma con realismo, non raccontandoci le cose che non ci sono. La seconda cosa, bisogna distinguere e scegliere il punto di attacco. Io credo che il punto di attacco su cui discutere è proprio il passaggio dalla repressione penale della domanda, sto parlando, soprattutto verso le giovani generazioni, a una complessità di strumenti, dalla prevenzione alla cura, a tutte le misure sostitutive dell'azione penale. Certamente è un passo difficile che richiede però non uno Stato che annuncia, ma mette in piedi gli strumenti poi. I giovani cercano la distruzione. C'era un mio amico che era per me uno dei pochi che ho conosciuto che lavorasse nel mondo della droga con grande realismo e con grande efficacia. Alla campagna stampa e televisiva "La droga uccide", lui diceva attenzione, questo ha un effetto di incitamento, perché il giovane crede di prendere la droga per distruggersi, non per ragioni di vita. Questo è chi non conosce i fenomeni che si muove con semplicismo. Allora c'è bisogno di avere strumenti efficaci di prevenzione, di accompagnamento, di non lasciare i giovani soprattutto soli, perché questo è il problema del tempo moderno. Noi ci scarichiamo la coscienza innalzando il livello delle pene, pensando che questo sia un deterrente. Non lo è. Bisogna realisticamente discutere quali sono le misure alternative e come vanno gestite con competenza, con qualificazione medica, con qualificazione pedagogica, psicologica. E poi una società deve sapere che il tema, la droga è il tema fondamentale che deve vedere famiglie, tanto non è solo un pezzo di uno. Quindi questo che lei pone all'inizio è un punto di attacco di riflessione seria. Noi abbiamo avuto in Italia una discussione, mi consenta, di fondamentalismi, bianco o nero, non chi diceva una cosa, cioè l'altra con dati e con la volontà di offrire veramente un ventaglio di misure da adottare, Presidente. Ecco, il primo punto, la produzione. Lei fa una serie di considerazioni interessanti sul potere duro dell'estirpazione delle culture e della trasformazione progressiva del cambiamento delle culture, sapendo la complessità del problema che è di fronte. E c'è un punto
Se questa non è accompagnata da una lotta internazionale alla criminalità organizzata, intesa come antistato, perché la criminalità non vuole distruggere lo Stato, vuole svuotarla dall'interno, averlo debole e in grado di sopportare questi oneri. Io ho fatto su questa esperienza al Ministero del Lavoro, avevo la fortuna di aver avuto per 1 anno e mezzo come collaboratore, era al Ministero di Grazia e Giustizia Falcone, e con lui abbiamo elaborato una quantità partendo da un dato: non è possibile tolleranza o connivenza delle istituzioni, della politica rispetto a una struttura di criminalità organizzata. È talmente grande il potere finanziario della criminalità che lo